va a ser el caudal. ¿Okay? El caudal es el volumen de líquido desplazado por la bomba en unidad de tiempo. Se expresa generalmente en litros por segundo. O sea, cuánto pasa directamente por nuestra cañería en un determinado tiempo. O directamente los metros cúbicos por hora. O los galones por minuto. Dependiendo de dónde nosotros tengamos la bomba, la forma constructiva. Y también en función de nuestro diseño que nosotros tengamos. ¿Okay? Generalmente nosotros hacemos el requerimiento que vamos a necesitar de nuestro líquido elemento para poder realizar la actividad y hacemos directamente las pérdidas y llegamos hasta la elección de la bomba, siempre dando un margen de trabajo, ¿no? De esa manera. La altura dinámica total es la energía neta transmitida al fluido por unidad de peso a su paso por la bomba centrífuga. La energía absorbida por el líquido es la que necesita para vencer la altura estática total más la pérdida en las tuberías y accesorios del sistema. Pero ¿cuánto de altura nosotros vamos a tener para la conducción que se va a presentar? Generalmente se hace una curva mucho más elevada para luego, para vencer las pérdidas por un peso del líquido que vamos a tener rellenado de acuerdo a su altura, más la fricción que va a presentar directamente al circular nuestro líquido a través de nuestra conducción. Y de acuerdo a los distintos accesorios que vamos a poner en la línea para poder hacer la conducción hacia nuestra necesidad. Se expresa normalmente en metros de líquidos bombeados. La altura dinámica total. La altura dinámica total en metro va a ser la altura que vamos a tener, más la diferencia de presiones y por la velocidad, ¿no? La diferencia de velocidad en la succión y la descarga. Debido al peso de la gravedad, ¿no? En este caso tenemos la altura que vamos a tener, va a ser esta altura. Tenemos la diferencia de presión, la presión de bombeo, menos la presión de succión entre la gravedad, más la velocidad que nosotros vamos a tener de salida, la succión entre dos veces la gravedad, ¿no? De esta manera. Las pérdidas de energía en bombas centrífugas generalmente dice recirculación volumétrica, vamos a tener, debido a ciertos vacíos que se van a presentar, debido a la rotación que se va a presentar en nuestro rotor que vamos a tener, ¿no? Tenemos pérdida a la entrada del impulsor, pérdida hidráulica, que generalmente, y hay cierta cantidad de líquido que directamente va a retornar, ¿no? Pérdida por fricción hidráulica, que va a ser esta, fricción del impulsor mecánica que vamos a tener, pérdidas por fricción mecánica directamente por los cojinetes y filtraciones en la prensa estopa volumétrica. ¿Okay? Generalmente no es el 100% que al comienzo hacemos la entrega, ¿no? Generalmente, perdón un momentito. Hola, Segovia, escúchame, estoy en clase, te llamo más rato. No, escúchame, lo que tenés que hacer es, consíganse, a ver, coticen los pernos de inoxidable más las tuerquitas. Y en la parte superior le van a soldar las tuerquitas, ¿ok? Ya, y en función a eso, luego hay que perforar las planchas, simplemente es para hacer la separación. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, para poder hacer el plástico, díganle a Diomer que él debe tener ahí para que hagan la separación. ¿Ok? No, solamente sería conseguir un pernito, yo creo que va a ser de unas 3 pulgadas, con rosca total, mejor si se consigue un perno, coticen el perno inoxidable de 1/4, con sus tuerquitas, con una
De acuerdo al número de planchas, son 7 planchas, son 14 tuerquitas. 14 para ambos lados, ¿no? Les van a vender varilla roscada. Pregunten eso. Debe ser. Después se corta, se va a cortar, yo creo que va a ser de 3 pulgadas, eso lo van midiendo y van soldando con TIC, ¿ya? Ya. Por si acaso, material de aporte hay en el estante, sabe diómetro también. Con TIC para que suelten, ¿ya? Listo. Bueno, ya. Sí, en la orillita, ¿no? En la orillita. De arriba, sí, en la orilla del cuadrado. Uno al un lado, otro al otro. Así. Positivo o negativo, positivo. ¿Qué? Dos. No, uno en cada plancha, uno en cada plancha. Uno en cada plancha. Una tuerca en cada plancha. Exactamente. Ya, así, listo. Ya, esto no se acaba. Bueno, son proyectos que hacen los chicos de transmisión, ¿no? Eso es lo que tienen que... lo que pasa es que ellos ya saben, ¿no? Lo que, o sea, conforman el grupo, tienen un representante, deben ser como gerente, es el que se encarga de hacer las verificaciones, un plano, cómo se hace, de qué manera, preguntan. Están haciendo la generación de hidrógeno a partir de agua, ¿no? Para hacer funcionar un motor. Entonces, lo mismo ustedes también tienen que hacer consultando siempre, ¿no? Si no consultan, sin eso no, ya suponen que ya saben todo, ¿no? Y ellos están constantemente, van al taller y hay parte del equipo de soldadura, pues. Si uno no hace, no aprende. Después son las consecuencias, ¿no, Marijal? Después quieren aprender cuando ya han salido y los botan a ver, ¿no? Bien. Listo, entonces. No sé si tiene alguna consulta. Ven aquí, por ejemplo, en esta parte, lo que estamos viendo, o sea, la alineación en caliente, generalmente, como se hace en funcionamiento, se ve el balanceo que se va a presentar, ¿no? Y eso se realiza mediante un equipo especial que se coloca directamente entre ambos lados con láser, ¿no? Se coloca ahí y ahí se da el movimiento y empieza, ¿no? Y da el rango. Es más o menos como cuando llevan ustedes su llanta de su movilidad a hacer balancear a donde el delantero, de la misma manera se hace aquí. Entonces, cuando hay desbalanceo, entonces va colocando pesos en la parte del eje para balancear. ¿Para qué? Para evitar los esfuerzos que se va a presentar directamente en aquí los cojinetes que va a ser de la bomba o los cojinetes del motor, ¿no? Un motor parado no nos sirve, ¿ok? ¿Dónde estamos? Bueno, ¿no? Un motor en funcionamiento es el que... Aquí le decía Díaz mismo. Eficiencia de una bomba centrífuga. Una representa la capacidad de la máquina de transformar un tipo de energía en otro. Se expresa en porcentaje. La eficiencia sería la energía neta absorbida por el fluido entre la energía entregada por el eje de la bomba. Generalmente nosotros vamos a tener una determinada potencia que nos va a dar la bomba, pero sin embargo vamos a tener pérdidas y vamos a tener otro tipo de potencia que vamos a tener a la salida del fluido. Entonces ahí ya tenemos en la primera parte una eficiencia. Y conforme vamos teniendo así distintos lugares, vamos a ir teniendo distintos tipos de pérdidas, en la cual la eficiencia total nos va a dar, no nos va a dar 90 ni 95. Va a empezar a bajar, posiblemente 80, 85 en función de la instalación o de cómo hemos instalado nosotros. Entonces, revisando todo ese sistema de instalación que ustedes han realizado, entonces recién van a poder decir la capacidad, por ejemplo, de bombeo tenemos, si teníamos 100 galones por minuto que supuestamente la bomba iba a dar,
pero cuando llega ya solamente tenemos 80. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la capacidad de la bomba o aumentar el número de revoluciones de nuestro motor para que podamos compensar esa pérdida y tengamos la eficiencia de los 100 galones por minuto que necesitamos para el riego en una determinada hora. Pero si nosotros lo dejamos con eso, todo el tiempo no va a ser el riego al 100% que nosotros vamos a tener y el rendimiento finalmente va a bajar. En el caso de un edificio, lo mismo. En cualquier momento puede fallar, no va a llenar totalmente el tanque superior. Los primeros que lleguen temprano se van a bañar y los últimos que lleguen a las 10 de la noche a dormir así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya se acabó el agua de arriba. ¿No es así? Lo mismo en una turbina, ¿no? Una turbina, estamos haciendo funcionar, tenemos un determinado número de focos, bueno, llega a las 4 de la tarde, excelente, todo, ok. Llega a las 8 de la noche, el pico, todos se duchan, todo tele, todo eso, empieza a fallar, ¿no? Va a disminuir. Y en algunos lugares ya no va a llegar energía. Entonces, va a tener problemas, ¿no? Para lo cual, entonces, se tiene que hacer el diseño un poco más elevado en la hora pico que generalmente se presenta. ¿O cómo hacen ustedes? A ver, por ejemplo, en su casa, ¿no? Suponiendo que están trabajando en una industria. Ustedes han escuchado hablar generalmente del ciclo de trabajo que realiza, que generalmente es promocionada por la misma CRE, indicando las horas pico de trabajo. ¿Han escuchado o no? ¿Ah? Sí, ingeniero. ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo es? Creo que es en las horas de la noche baja la tarifa del cobro por vatio consumido. ¿Cómo es? Y en el primer anillo es más caro, supuestamente de adentro hacia afuera. Mientras más adentro, más al centro esté, más caro le cobra. ¿Qué dicen? A ver, compañero. ¿Mm? De 7 a 10 es más caro, ingeniero, la tarifa. Bueno. ¿Qué dice aquí? A ver. Ingeniero, bueno, no, la que cobra es de una tarifa más alta en las horas pico, ¿no? Ya que ahí trabajan todas sus turbinas, todos sus generadores en realidad. Y también eso no varía dependiendo ¿no? a la cantidad de energía que uno va a consumir, es decir, una industria o una vivienda, por ejemplo, sus tarifas son muy diferentes, ¿no? ¿Qué dicen? A ver. Lo que ocurre es lo siguiente. Generalmente CRE hace su validación septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son los 4 meses. En el cual ellos hacen la valoración de los picos generalmente altos, de acuerdo a la industria que está funcionando. Y una vez hacen la valoración de eso, le cobran a partir de enero ese porcentaje, o sea, ese costo de generación, o sea, de consumo durante todo el año. Por eso hay ciertas industrias que noviembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que son los 4 meses picos, que realmente son de mayor calor y de mayor generación y de consumo dentro de las industrias, cambia su horario de trabajo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Fridosa lo que se hacía era de 7 a 10 de la noche no se trabajaba, ¿no?
se bajaba totalmente. Y se trabajaba a partir de las 10 hasta el otro día a las 8 de la mañana. O sea, ese turno se suprimía. Y se trataba de pagar todas las cosas lo menos posible. Cuando llegaba el momento de que ya se pasaba todo ese control, ya después todo el año nos llegaba la factura más baja. Entonces, generalmente se hace un promedio durante todo ese tiempo que son de mayor consumo. Y casi la mayoría de las empresas no lo saben, pero no lo hacen. Ellos dicen, no, de 7 a 10, pero sin embargo, hacen algunas noches, ¿no? Pero si lo haces durante esos 4 meses, que son los que sacan los promedios, entonces ahí ya baja todo. Así lo. Bueno, continuamos. La potencia absorbida por la bomba, la potencia, la gravedad específica por el caudal, por la altura de dinámica en total, entre 75, que es el cociente, ¿no? Aquí nos falta algo, ¿no? La eficiencia, ¿no? La eficiencia, por la eficiencia. ¿Ok? De esa manera. La gravedad específica es el resultado de dividir la masa del líquido a la temperatura que se encuentra entre la masa de un volumen igual al agua. Se toma como referencia agua de 15.6 grados centígrados o 60 grados Fahrenheit. La viscosidad es la propiedad de un líquido al resistir cualquier fuerza que tiende a producir un flujo. Un incremento de la temperatura del fluido normalmente reduce la viscosidad. Inversamente, una reducción de la temperatura incrementa la viscosidad. Generalmente no es lo mismo bombear agua fría que bombear agua caliente, ¿no? Y en aceite es peor todavía, ¿no? La pérdida por fricción en tubería se incrementa conforme se incrementa la viscosidad. Más viscoso, mayor va a ser la pérdida por fricción. Como también la rugosidad misma de los materiales. Influye bastante. Existen 2 parámetros básicos de viscosidad: viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica se representa por la letra nu. Su unidad es el poise. Gramos por centímetro por gramos por centímetro segundo. Es igual a dina por segundo por centímetro cuadrado. Un poise equivale a 100 centipoise. Viscosidad cinemática se representa con la letra ya se me fue. Bueno, unidad el stop. B. ¿Cómo qué vendría a ser esta B? ¿Dónde está? Allá lo investiga, no me ayuda. Vamos a ver aquí. Insertar los símbolos. Más símbolos. Esta, ¿no? No dice aquí. No lo quiero decir. Gamma, beta, mu, epsilon, pi. No dice. Bueno, ya se me fue. Pendiente. Mu es B sobre Rho. Rho es la densidad de fluido. Un stop es igual a 100 centistop. También se emplea para la viscosidad cinemática en el SCO. El agua a 15.6 grados centígrados tiene 1.13 centistop. Para valores mayores a 70 centistop se cumple aproximadamente que pues SU es 4.635 centistop, es igual a
por centímetros por 10 a la 6. Bueno, son unidades. ¿No? Nuevamente las curvas de las bombas centrífugas están en función del caudal y la altura. La altura que vamos a hacer esta curva, la curva de la eficiencia, y la curva de la potencia, y la curva de la altura específica. Un momentito, por favor. A ver. Las pérdidas de energía en tuberías y accesorios. Generalmente, por ejemplo, en este caso tenemos una válvula. Las pérdidas por fricción en la tubería son proporcionales a la longitud de la tubería. Entonces, generalmente se le hace una referencia como un porcentaje de longitud que directamente va a afectar para la caída de presión que se va a presentar dentro de nuestro análisis. Proporciona a la longitud de la tubería, proporciona al cuadrado de la velocidad del caudal e inversamente proporcional al diámetro de la tubería. Se incrementa con la rugosidad de la tubería proporcional al tipo de número de accesorios. El número de accesorios que vamos a presentar, tenemos aquí una T reducida, una válvula, una parte de cañería y otra T reducida, ¿no? De esa manera. De donde tenemos que, por Bernoulli, que la presión entre la gravedad es más la velocidad en 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y por la diferencia de la altura Z1 que vamos a tener, que está por aquí, es igual a, en punto 2, la presión en 2 por la gravedad más la velocidad que nosotros vamos a tener en 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más la altura que se nos presenta aquí, más el HF que debe ser la altura por pérdidas que va a presentar debido al tubo y en este caso la barra. Cálculo de las pérdidas de la tubería, ecuación de Darcy-Weiss. Tenemos HF, las pérdidas por fricción en metro líquido, el factor de fricción por la longitud de la tubería, por la velocidad al cuadrado entre el diámetro, más 2 veces por la gravedad. Generalmente, para saber el número de Reynolds, de acuerdo al factor de fricción depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de la tubería, E sobre D. Si el Reynolds es menor a 2000, cubo laminar. Si el Reynolds se encuentra entre 2000 y 4000, cubo crítico, laminar o turbulento en transición. Si el Reynolds es mayor a 4000, cubo turbulento. ¿No? Eso ya lo saben, ¿no? ¿Ah? No pueden pasarlo rápido, todo eso. ¿Qué dice Armaquio? No, no, yo estoy mirando. Ya. ¿Y qué dice Velázquez? Está dormido, ¿verdad? Por si acaso, ya desde aquí para adelante ya no vamos a tomar lista, ya. Directamente la asistencia en la defensa tiene puntaje. Igual que la defensa final, vamos a hacer. Yo creo que no hay ninguna resolución, recién el día de mañana se va a saber, posiblemente, porque se tenía previsto hasta, creo que hasta el 31, finalización de clases, ¿no? No, exámenes más, ¿no? Y solamente presentación de notas era hasta el 10 de enero. Pero la semana del 23 al 25, ya está bien, ¿no? Y la del 30 al primero, peor todavía, ¿no? Más festeo todavía. Entonces, a ver, espero que... Si no, vamos a tener que agilizar nomás la presentación del proyecto, ¿no? El proyecto estaba para
Uy, el 1101. Modificamos, ¿no? El proyecto. Por si acaso va a estar despensa eso. Si hay alargue va a ser el 11.01. Pero si no, va a tener que ser máximo hasta el 29. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tengo que calificar 30, 31. Tengo que hacer 21 de representación. El 4 y el 8 va a tener que hacer la defensa y pasarlas, no, ya no va a haber segunda instancia directamente, ¿no? Porque ya no me va a dar tiempo, ¿no? 4 y, ahora es lunes, ¿no? 3 y 7 va a ser la defensa. Y ya directamente hasta el 10, como es la presentación, así que la otra semana ya tengo que estar entregando. ¿No? Al 10. Sería así. Entonces, pues ya les avisaré si el día de mañana, si hay alargue o no hay alargue del semestre. ¿No? Los ayudantes estaban haciendo huelga el día de ahora y tenía que hacer laboratorio y estaban en huelga y no dejaban entrar. Bueno, vamos. El número de Reynolds va a ser igual a la velocidad del flujo de la tubería en metros sobre segundo por el diámetro de la tubería y la viscosidad cinemática del fluido, la temperatura de bombeo en metros sobre segundo cuadrado. Generalmente la viscosidad lo encontramos en tabla para ver exactamente en caso de acuerdo al medio fluido que nosotros vamos a utilizar. El tipo de tubería, nueva limpia, acero, hierro dúctil o concreto. Rugosidad absoluta en pulgada del acero es 0.018. Del hierro dúctil sin recubrimiento 0.01 y concreto 0.12 a 0.012 a 0.2. Calcula ejemplo de cálculo de la rugosidad relativa. Tubería de acero nueva de 8 pulgadas de diámetro interior. Éxilo sobre el diámetro, va a ser de acero 0.018, pues de 8 pulgadas entre 8 va a ser 0.00225. Bueno, aquí vamos a ver el número de Reynolds. Vamos a presentar la rugosidad relativa. Luego aquí tenemos el factor de fricción y las distintas curvas directamente de la rugosidad que se va a presentar, ¿no? Calculamos el número de Reynolds y tenemos la rugosidad relativa que era 0.025, ¿no? Más o menos teníamos por acá, ¿no? Como digamos aquí, este punto. Y de acuerdo al número de Reynolds que se presentaría, sacaríamos directamente el número y sacamos el factor de fricción que vamos a tener en los distintos accesorios que se presentan. Pérdida por fricción en accesorio. HF por K por la velocidad al cuadrado sobre 2. K el coeficiente de resistencia del accesorio, B la velocidad promedio y G la constante de la gravedad. Aquí tenemos una tabla directamente de pérdida en accesorio. Tenemos aquí en una T de reducción, puede ser una reducción directamente de salida de un tanque, alguna cosa así. De K 0.05. Tenemos una especie de brida, tenemos aquí K05. Tenemos aquí un tipo de unión, K1. Tenemos un codo en función del codo de 90, corto, codo 90 largo. Este es tipo codo para cañería de incendio, que son de fundido, que vamos a meter aquí, en función del diámetro, 1, 2, 3, 4, 10. ¿No? Y aquí tenemos un codo largo. Aquí el codo de 45 corto, el codo de 45 largo, codo U,
codo embridado, T con rosca, T con tipo abrazadera, que van a tener aquí, y vamos a sacar los coeficientes de K, ¿no? De los distintos. En función del diámetro, ¿no? O sea, 8, 10, 20. 8 tipos venimos aquí. En este caso, por ejemplo, si uso un codo roscado que vamos a tener aquí, directamente de 2 pulgadas, venimos aquí, va a ser aproximadamente 4. ¿No? Aquí tenemos en la parte válvulas, de la misma manera, válvula de globo, válvula de compuerta, válvula check, otra válvula check en ángulo, directamente tiene sus curvas de pérdida que se va a presentar. Tenemos aquí un nipple, tenemos aquí un purgador o flotador. En este caso tengo válvula de globo también, de bola, pero de bola también, válvula de mariposa. Tenemos un nipple. Aquí tenemos una junta universal y aquí tenemos directamente una reducción, ¿no? O aquí en este caso va a ser una ampliación, porque estamos ya en el contrario, de aquí de angosto a ancho, ¿sí? Y aquí tenemos directamente la especificación, ¿no? De nuestro coeficiente. ¿No? Aquí tenemos, ¿no? H es de la velocidad 1, que va a ser mayor, hacia la velocidad 2, entre 2G. ¿No? Esas condiciones. El segundo método para calcular las pérdidas de accesorio es empleado la longitud equivalente en accesorio. Se obtiene al igualar la ecuación de Darcy al método del coeficiente K del accesorio. HF, la ecuación que hemos visto anteriormente, de donde se obtiene que L va a ser la constante K por el diámetro y por el coeficiente, ¿no? En el rango completamente turbulento constante. Ejemplo, diámetro de tubería es que es de 40 pulgadas, de 4 diámetro, en metro 1.022, ¿no? El coeficiente va a ser 0.17, de 6, 0.1540, 0. La longitud equivalente en la válvula con vertebrada de 10 pulgadas es K en la tabla H1 es 0.06. Y epsilon para 10 pulgadas es 0.14, entonces va a ser 0.14. Luego la longitud equivalente, K por D por epsilon, es 0.6, va a ser 1.09 metros. Entonces ya tenemos una longitud determinada que nos está dando pérdida. Y el caudal también ya va a disminuir, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que tomar en cuenta la elección de la bomba, ¿no? Tenemos, en este caso, por ejemplo, estamos viendo una válvula de compuerta, ¿no? 2 válvulas de compuerta, un codo, un nipple, posiblemente sea 10 metros. De ahí, entonces, tenemos una pérdida que directamente la bomba, si subía aproximadamente 30 metros, ¿no? Menos 10 metros, va a ser solamente 20. El edificio que tenía generalmente de 10 pisos son 3 metros, son 30 metros. No va a llevar el agua hasta arriba con esa bomba, ¿no? Hay que modificar rápidamente y colocar una bomba ya que sea de 50 para que baje 50, de ahí va a bajar, ¿no? De esa manera. Las curvas del sistema. Un sistema es el conjunto de tuberías y accesorios que forman parte de las instalaciones de una bomba centrífuga. Cuando queremos seleccionar correctamente una bomba centrífuga, debemos calcular
con precisión la resistencia al flujo de líquido que ofrece el sistema completo a través de todos sus componentes, tubería, masa, etcétera. ¿Ven lo que les digo, no? Aquí tenía un, no sé si funciona. Vamos a ver un ratito. Y me acuerdo. Bye. A ver, a ver, un ratito, espérenme, vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Bueno, por favor, se me ha ido la... Trajo el ejemplo, vamos a cerrarlo rapidito. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Aquí. Ya es. Vamos a ver. Siempre somos piratas, ¿no? Osvaldo. A ver, vamos a ver. A ver cómo está. Ups. Ay, ¿por qué no quiere? No quiere aceptar. No quiere. Algo pasa. Ah, no, otra cosa es. Hidrodinámica portable. Dinámica de fluido. Fluido líquido. Bien. 20 galones. 10. 10.
No, esta cosa. No me dio. Pero más o menos vamos a tratar de... Ya para la próxima ya les prometo tener. O sea, donde directamente indica la pérdida, generalmente se coloca el tanque, se coloca la cañería, las válvulas, la bomba, y de ahí sale la curva para poder nosotros hacer la simulación, dependiendo de la cantidad de accesorios y también la capacidad de la bomba para poder llegar a una determinada curva, ¿no? La bomba se debe suministrar la energía necesaria para vencer esta resistencia, que está formada por la altura estática, más la pérdida de la tubería y accesorios, ¿no? Donde el ADT es el sistema, la altura geométrica que nosotros hemos previsto, más las distintas pérdidas que vamos a tener en función de las pérdidas por la presión que vamos a tener en B y en A, debido a la densidad y a la gravedad que presenta, y más la sumatoria de pérdidas que nosotros tenemos directamente en nuestro sistema. Donde esta viene a ser la altura geométrica, la diferencia de presiones absolutas que se presentan, la diferencia de velocidades y las pérdidas de tubería y accesorios, ¿no? Altura dinámica total, que van a presentar directamente en sus diseños que ustedes van a tener. Eso es lo que podrían haber realizado dentro de la bomba por golpe de arial, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos succión negativa, tenemos la altura de succión, la altura de descarga, la altura total, la altura que va a ser la máxima que nosotros vamos a tener, estática total, la altura de estática total que va desde el punto del nivel de nuestro lugar de bombeo que va a ser hacia el punto de descarga, ¿no? Punto intermedio de descarga. ¿Sí? De esa manera tenemos la altura total de descarga, ¿no? En este caso, acá, por ejemplo, tenemos esto, que la presión, con presión atmosférica, entonces va a ser 0, ¿no? Y la velocidad directamente también, directamente va a ser despreciable. De donde tenemos que la altura de descarga total va a ser la altura más la altura de por pérdida por codo, por cañería, y por la misma bomba, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos tubería de succión y descarga de acero SKED 40. La succión 8 pulgadas y la longitud 6 metros. ¿Sí? Entonces, esa es, tenemos tanto la de succión como la descarga, viene a ser igual. La altura total son 30 metros. En la longitud es 1500 metros. Va a ser de aquí hasta la descarga. Se va a desarrollar, ¿no? Hacemos el reemplazo directamente. Hay que ver la relación que vamos a tener por pérdidas en válvulas, en codos, directamente por cada uno de los puntos, ¿no? Y de esa manera, nosotros aplicando la fórmula esta, sacamos una altura que era 30 metros y la sumatoria de pérdida va a ser por la cañería de succión, por la bomba, en este caso por la válvula check, la cañería que vamos a necesitar, la bomba, la pérdida. Tenemos aquí un sistema de válvula, también válvula check, que va a ser una válvula de paso, un codo y la cañería hasta llegar directamente a nuestra descarga. ¿Ok? La presión de succión negativa, que generalmente representan, nos hace que nos presenten directamente cavitación, ¿no? O desgastes dentro de la bomba. Si nos fijamos aquí, tenemos aquí ya el rotor que nos presentan los árabes, tenemos picaduras. ¿Ok? Esa diferencia de presión que se realiza al reventarse debido a la fuerza va a dar cada una de las burbujas, la presión que se presenta aquí al señor, va a ir arrancando directamente los grados, ¿no?
hasta llegar a perforar. Eso vendría a ser la cavitación. Es un fenómeno que ocurre cuando la presión absoluta dentro del impulsor se reduce hasta alcanzar la presión de vapor de líquido. Hemos visto, ¿no?, que es un globito y luego con la presión, debido al golpe de Ariel, que se comprime y hace un golpe. Y eso es lo que hace que directamente nos presente la cavitación. Esta burbuja colapsa en la zona de alta presión, originando erosión del material con el que están en contacto. La cavitación se manifiesta como ruido, vibración, reducción del caudal y de la presión del carro. Muchas veces se le conoce también como golpe de Ariel, ¿no? La presión atmosférica tenemos hacia el funcionamiento hacia la descarga. La presión atmosférica donde no afecta ningún momento. NPSH es la cantidad de energía disponible del líquido del ingreso a la bomba centrífuga. NPSH disponible es la cantidad de energía disponible del líquido sobre la presión de vapor de la brida de succión de la bomba a la temperatura de bombeo. Depende de las características del sistema en el cual opera la bomba, del caudal y de las condiciones del líquido que se bombea, tales como clase de líquido, temperatura, gravedad específica, entre otros. El NPSH, la parte de altura de ser requerida, el valor mínimo de energía requerida en la brida de succión de la bomba se debe al líquido sobre la presión de vapor a la temperatura de bombeo para permitir que opere satisfactoriamente. Depende exclusivamente del diseño de la bomba y de las condiciones de operación, velocidad, caudal, ADT, etc., siendo su valor proporcional por el fabricante, para que no cavite una bomba centrífuga. El disponible tiene que ser mayor al NPC requerido. O sea, por eso generalmente se tiene que hacer una sobredimensión de la bomba que nosotros vamos a utilizar para que no tengamos ningún inconveniente con el asunto de cavitación. No positivo solución hits, debe ser ese aquí, disponible con el requerido. El disponible va a ser con todo el sistema y el requerido es por la bomba, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? El disponible es que nosotros tenemos que verificar la altura de succión positiva, va a ser en función de todas las pérdidas que se presentan, y el requerido es el que va a dar la bomba. Si nosotros sacamos una determinada altura que nos va a dar por una determinada bomba, entonces sobre eso nosotros tenemos que darle un margen de seguridad para que nuestro sistema de requerido siempre sea mayor que el disponible, ¿no? No sea como está de esa manera. La succión de la bomba, el NPC requerido, viene a ser ese, ¿no? En un modelo AB de 1750 RPM, ¿no? Generalmente cada una de las bombas tiene sus curvas características, ¿no? Donde aquí tenemos el caudal que nosotros va a dar nuestra bomba, el NPS requerido, y tenemos qué altura vamos a tener, ¿no? Sacamos de acuerdo al determinador del caudal. Si nos vamos a la potencia, ya con ese caudal vamos a la potencia y vamos a sacar directamente esta potencia. El NPS y curvas de operación. Generalmente nosotros tenemos que la diferencia de presiones por una constante 0,7 y la diferencia de alturas, ¿no? De donde vamos a tener la constante por menos el HL. Debe ser este aquí, ¿no? Va a ser K por el HL. El NPSH disponible. El requerido con el disponible tenemos un punto aquí, ¿no? El cálculo del NPSH disponible, ¿dónde?
NPCH disponible en metros va a ser la presión absoluta del recipiente de succión, el de abajo, la presión absoluta del vapor líquido a la temperatura de bombeo, el de arriba, el G, la gravedad específica del líquido a la temperatura de bombeo, S, la altura estática en metros, HFS, son las sumatorias de las pérdidas, por fricción, succión expresada en metros líquidos de bombeo. En este caso, vamos a ver 0 metros sobre el nivel del mar, HS es 2.5 metros, H es 3, tenemos agua sobre el nivel del mar, dice, a 15.6 grados centígrados, 2.5 metros de la succión que vamos a tener. Luego tenemos HL, 3 metros, en el cual una presión de 14.7 psi, la presión atmosférica, y la presión de volumétrico va a ser a 0.25 psi, donde el G es 1, tenemos el NPSH disponible, va a ser 4.6 metros, ¿no? Que va a ser más elevado, ¿no? De donde el NPSH disponible va a ser mayor al NPSH requerido, okay, el flujo laminar. No hay cavitación. En B de 2.133 sobre el nivel del mar, entonces cambiando directamente, ya va a cambiar la presión. El NPSH es 2.23, entonces el requerido, el disponible es menor que el requerido, entonces hay cavitación, ¿no? De la misma manera, donde si presentamos válvula globo aquí en función, la longitud de sección 43.79 metros, la longitud de 5 metros, el NPSH es 2.6. El disponible es menor que el requerido, entonces hay cavitación. En este caso, no hay cavitación. ¿Okay? ¿Estos jóvenes alguna consulta? Ya vimos también la parte del ejemplo para turbinas Pelton, ¿no? Ahora estaban viendo parte de bombas, algunas principales características que se tienen que tomar en consideración para la parte del diseño de su proyecto, ¿no? Dependiendo de qué han elegido, pues, ¿no? En función a eso ya presentan la ingeniería básica. Y de acuerdo al alcance también presenta si eso va a ser con maqueta o directamente solamente ingeniería básica en parte teórica. ¿Ok? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, tengo una pregunta, pero de unión de materiales. ¿Puedo preguntarle sobre los planos? Es que no entiendo qué es lo que tenemos que hacer exactamente. Okay. A ver. ¿Cuántos hay de unión de materiales aquí? Uno solo. Yo igual, ingeniero, más o menos. Igual, ingeniero. 3. ¿Qué más? Igual, ingeniero. Igual, ingeniero. Igual, ingeniero. 6. 6 de 100. Lo que tiene que hacer es explicar, ¿no? Ahí están las especificaciones. En ciertos casos solamente está indicando las flechas. Tienen que ver qué tipo de soldadura van a realizar ahí.
si va a ser biselado, están las medidas. Y se los voy a pasar el día de hoy, los planos en AutoCAD, por si acaso, si necesitan. Pero casi la mayoría están especificados ahí, sus espesores, y en algunos casos hasta tiene la forma del... Ahí dice el detalle, por ejemplo, el detalle A, dice, ¿no? Detalle B, detalle C, D. Entonces, de acuerdo al grupo, le toca el detalle A, detalle B, detalle C. Entonces, en función, agarra el detalle A, dicen ahí, ya, eso se tiene que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. De esa manera, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ingeniero, donde está la flecha, indicar el tipo de soldadura que se va a aplicar, ¿no? Claro, o sea, todo, ¿no? De acuerdo a lo que se ha avanzado, ¿no? Te dicen, se va a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, Con este método de soldadura. por ejemplo, vamos a pegar solamente con soldadura en frío, listo. Ya. Tiene que ser uniforme, ¿no? Hacen su procedimiento del A tal cosa, del B tal cosa, del C tal cosa. No sé si 2 o 3 creo nomás le ha tocado, ¿no? Sí. Entonces el A dice, tiene que hacerse tal cosa, tal procedimiento, con tal proceso, con tal proceso, con tal proceso, con tal proceso. ¿Entiende, no? Ah, ya, ingeniero. Sí, muchísimas gracias. O sea, todo se ha elevado, ¿no? Se tiene todos los procesos de soldadura, se puede hacer costos, se puede hacer los tipos de biseles, luego hasta pueden saber qué tipo de soldador es necesario poder hacerlo, ¿no? Está ahí. Qué calificación tiene que tener, pueden colocar también qué tipo de ensayo. Se puede. Interesante que se den cuenta, ¿no? O sea, así vienen los planos, ¿no? Cuando les entreguen los planos, desgraciadamente así. No sé si les entregan, ¿no? Y ahí tienen que sacar todo, ¿no? Y hay veces que son trabajos que no son baratos, ¿no? Se van 1 milloncito. El más pequeño, 6 milloncitos, 100 milloncitos de dólares. Equivocarte 1 millón, ¿no ves? Listo, bueno. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, No se ingeniero. olviden, cualquier cosa, no, he visto que ya se lo saben todos, que de más, ¿no? Prochoquimia, sí, ¿no? Claro, ingeniero. Listo, entonces. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.